Y bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Cuello. Bueno, un placer inmenso compartir el espacio con ustedes, agradecida por la invitación. Y desde ya, bueno, arrancamos con esta conferencia de cierre sobre la temática de lo que es data compliance, anonimización y privacidad, anonimato por diseño y por defecto, la protección aplicada en la posprivacidad y que tiene que ver justamente con esto que nos reúne alrededor de este conversatorio latinoamericano y de hecho similitudes que conversábamos aún en la previa a la charla en relación a justamente no las regulaciones locales y las perspectivas locales que tenemos ambos países, Argentina, México, en lo que respecta a la protección de datos personales y en particular lo que es Data Privacy Compliance, que naturalmente se ha convertido en una disciplina cada vez más relevante del día a día a nivel operativo, a nivel empresarial, a nivel gubernamental, a nivel organizacional. Por lo tanto, bueno, pasamos de lleno con la temática central en la cual obviamente estamos en el eje de lo que es la protección de datos personales a lo largo, obviamente, de lo que ha sido la evolución normativa en materia de protección de datos personales. Hemos visto cómo a medida que hemos evolucionado en lo que respecta a la necesidad tal vez de afianzar lo que es la protección de datos personales frente al procesamiento automatizado de datos, todos los ordenamientos más evolucionados dieron la nota en establecer marcos jurídicos que específicamente reconocieran tanto el derecho en lo sustancial como las herramientas procesales respectivas a la defensa de los derechos relacionados a la protección de datos personales y a los derechos obviamente subyacentes que dan nacimiento a este rubro protectorio. Y entre estas cuestiones hay ciertas circunstancias en lo que respecta a nivel principiológico que terminan siendo complementarias al sí mismo como ciertas actividades y ciertas cuestiones que hoy en día se convierten en verdaderas y genuinas responsabilidades en el ámbito de lo que es la protección de datos personales. Siempre hemos señalado en torno a la protección de datos personales, que nos hemos dedicado a la materia, que siempre la complementariedad entre lo que es privacy, entre lo que es cybersec, tiene que ver con esta correlatividad, con la interdependencia de estas dos disciplinas y claramente en la actualidad también realizamos el mismo juego de la diada en lo que respecta a lo que es data governance con data compliance. Y sabemos que obviamente los regímenes más modernos en materia de protección de datos personales, sin perjuicio obviamente de lo que muchas veces señalamos en torno a si, bueno, tenemos o contamos o no con normas actualizadas en relación a que muchas normas están envejecidas, como es el caso argentino. Pero en lo particular, más allá de eso, lo que rescato del caso argentino es que, pese obviamente a los infructuosos intentos de reforma, el mantener la ley histórica de protección de datos personales ha mantenido la lógica del sistema, cosa que no hubiera sucedido con la posible o potencial aprobación de los proyectos de reforma. En el caso en Argentina tuvimos dos infructuosos. Podríamos decir el segundo está en curso de ser un infructuoso intento de reforma, el caso del intento de reforma del proyecto del año 2018 y actualmente estamos con el proyecto presentado en 2023 que claramente daría vuelta en relación al tema de la protección de datos personales que teníamos teóricamente establecida en torno a lo que es el consentimiento de los titulares de los datos y que de aprobarse este proyecto le restaría la categoría jerárquica que tiene ese principio elemental del consentimiento, permitiendo dentro de las alternativas bases legales de tratamiento que convierten en principios las excepciones del pasado, por las cuales muchos especialistas de privacidad hemos luchado arduamente por interpretaciones, por el contrario, más restrictivas, más exigentes, más exclusorias de determinadas situaciones que justamente se han utilizado para vulnerar la protección de datos personales. Este proyecto, como les menciono, de 2023, presentado al Congreso por quien actualmente ocupa la autoridad de aplicación, que a nivel local es la AIP, presenta este tema de la controversia en torno a las bases legales de tratamiento de los datos, dentro de los cuales hay, como siempre les digo, seis alternativas, entre las cuales está la peor de ellas, que es el interés legítimo de los responsables de tratamiento. Y claro está que eso no nos permitiría ser data privacy compliant
en cuestiones, por ejemplo, relativas a lo que es GDPR. Si somos verdaderamente sinceros en torno a la importancia capital que tiene el consentimiento libre, expreso, informado, específico, inequívoco a los efectos de procesamiento de datos, sobre todo justamente en contextos en los que deberíamos preocuparnos por alcanzar mayores niveles protectorios, mayores niveles tuitivos en materia de datos. Y por otra parte también porque algo que viene a irrumpir en esta cuestión del data privacy compliance en la actualidad es la instalación de debates en torno a justamente nuevas técnicas, mal llamadas diría nuevas técnicas, porque siempre les señalo que son golems que parecen resurreccionar con el paso del tiempo. Tal es el caso de la inteligencia artificial que gracias obviamente al lobby voraz de su industria ha logrado de alguna manera, como decirles, separarse normativamente y dar cuenta de un sector pseudoanómico en principio para no ser contemplado dentro de específicamente las técnicas de procesamiento de datos en los marcos regulatorios en protección de datos personales. Tal es así que muchos países, obviamente principiando por el ejemplo europeo, pero en el caso solamente para comentarles a los hermanos mexicanos la situación en Argentina, actualmente se encuentran en debate muchísimos proyectos, para decirles en el orden de los 30 proyectos de regulación sobre la temática de inteligencia artificial, lo que es una verdadera paradoja porque no logramos consensuar una sabia regulación moderna en protección de datos personales y ya nos estamos aventurando en regular apresuradamente una actividad que debería estar englobada dentro de lo que es la protección de datos personales, porque sin ir más lejos es una de las tantas técnicas de procesamiento de datos que tenemos. Pero sobre todas las cosas con este prefacio de lo que les decía en cuanto a los lineamientos de desprotección que parece imponer la agenda de nuestra autoridad local de aplicación en materia de datos personales. Como les decía, bueno, estamos frente a un momento inflexivo porque justamente estas técnicas y los lobbies de estas industrias presionan en torno a permitir o habilitar ciertas prácticas que claramente desde nuestras perspectivas legales más estrictas podrían ser reputadas como abusivas, pero bueno, sin perjuicio de ello estamos debatiendo la temática y claro está, creo que considerando de una manera poco responsable verdaderamente lo que sería el estudio de los riesgos del desarrollo y una consideración respecto del posicionamiento jurídico firme que tenemos que tener en torno a lo que es la actividad riesgosa de procesamiento de datos y particularmente dentro de lo que es la conceptualización de la actividad riesgosa de procesamiento de datos, la cognoscibilidad de los riesgos y por ende la responsabilidad por los riesgos conocidos según el estado actual del arte. Entonces pasamos que justamente para lo que es la cuestión relacionada al data compliance, nos fijamos obviamente ciertos objetivos entre los cuales, además obviamente del cumplimiento normativo, claro está, están los de minimizar los errores de procesamiento, mejorar las eficiencias de procesamiento, la reducción de costos, que siempre tiene que ver con una finalidad de orden organizacional y la obtención también de ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque claramente nosotros hoy en día consideramos a los datos como activos y por otra parte porque la información verdadera y genuinamente ha pasado a ser hoy en día el componente del aproximadamente 80% del valor de mercado de una organización. Es decir, hoy en día estamos hablando de la información, estamos hablando de los datos como únicos factores de productividad y como activos de orden estratégico. Y por otra parte, también vemos como al mismo tiempo se multiplica el volumen de información que se almacena, que se genera y que tienen que ver con todas estas temáticas que hemos tratado hasta el momento en este conversatorio en relación justamente con lo que es perfilamiento, microtargeting, entre otras cuestiones que claramente desde la perspectiva jurídica son prácticas intrusivas y que generan tensiones desde la perspectiva del derecho, ¿no? Entonces proseguimos en relación a esto con buenas prácticas en el orden de lo que es la gestión empresarial en materia de los datos. Y acá quiero detenerme en lo que sería establecer la necesidad de empujar la adopción de lo que se conocen como Privacy Enhancing Technologies, o sea, tecnologías que sirvan tanto en las áreas de gestión como en las áreas de protección en concreto para resaltar ese atributo, para justamente enfatizar el objetivo, la teleología de protección en lo que respecta a la privacidad. Recordemos que los ordenamientos normativos más
frescos, por lo menos el último que ha sentado las líneas basales de la última tendencia regulatoria en la materia de protección de datos personales, ha sido el mencionado GDPR, en el cual se estableció un principio de larga data creado por una de las mejores y más grandes maestras en la privacidad y la protección de datos personales, que ha sido la doctora Anh Cauquian de Canadá, y quien ha establecido un principio que se conoce como el de protección de datos por diseño y por defecto, el de Privacy by Design y Privacy by Default, que se complementan con lo que es Trust by Design, Trust by Default y también la seguridad, que como siempre les digo, es la otra cara de la moneda en materia de privacidad, que es el principio de Security by Design y Security by Default. Cuando nosotros nos centramos en esto, el RGPD termina absorbiendo este principio que, como les digo, se gesta por su autora desde la década de los 80 y que llega a ser incorporado finalmente en el ordenamiento europeo y por otra parte absorbido por los principios del RGPD, obviamente conocida y ya establecida práctica positiva a nivel industrial. Nos referimos justamente a esa protección de datos que tiene que ver con ciertos principios jurídicos que son elementales, como lo es el tema de la proactividad y lo preventivo y lo precautorio. En términos generales, mucho daño se ha hecho en el derecho en torno a no considerar adecuadamente la prevención y la precaución como principios y en esta era de protección de datos personales, claramente este es uno de los cimientos fundacionales de la misma. Por otra parte, el tema de por default, embeber la privacidad como primera alternativa y hacerlo de base desde el diseño de manera funcional, con seguridad punto a punto, atendiendo a todo el ciclo de vida de los datos, estableciendo un régimen con visibilidad, con transparencia y que por otra parte permita conciliar lo que es privacidad con usabilidad, es justamente creo hacia donde nos deberíamos estar dirigiendo específicamente en lo que respecta a lo que es Data Privacy Compliance, y que arranca, obviamente, principia con establecer políticas de privacidad que absorban estos puntos y que por otra parte garanticen el ejercicio ensanchado de los derechos de los titulares de los datos, cosa que claramente ciertos ordenamientos normativos también han ido absorbiendo en cuanto a la ampliación de los derechos de los titulares. Y es ahí donde nos metemos en el tema justamente de la anonimización de los datos, la de identificación como otra de esas buenas prácticas en la gestión empresarial de los datos y que creo que hoy en día es, a ver, una respuesta, les diría, una reacción natural frente a la sobreexposición en materia de riesgos a nivel procesamiento de datos y por otra parte una respuesta natural para superar los lineamientos protectorios que se han tenido hasta la fecha en materia de privacidad, que claramente a la luz de las amenazas que nosotros tenemos resulta insuficiente y que por otra parte también el ecosistema en materia de ciberseguridad también nos presiona en pos de la adopción de lo que serían herramientas y técnicas de anonimización. Que simplemente aclaro, conozco que aquí los presentes van a tener noción de ello, pero simplemente aclaro que no se trata simplemente de pseudonimizar o de disociar, sino de una impedir científicamente, impedir de manera concreta a nivel técnico y también a nivel jurídico, porque es importante también el reconocimiento y la protección jurídica, la capacidad de reidentificación y esto de manera irreversible, es decir, volver verdaderamente anónimo. Esto quiere decir anonimato no solamente computacional, sino también un anonimato perfecto desde lo jurídico, reduciendo al mínimo cualquier riesgo posible según el estado actual del arte de lo que es la reidentificación. Y pasamos justamente a la función de Data Compliance. Data Compliance claramente es una función que tiene que ver, como les decía, con el cumplimiento normativo, que sirve para identificar, asesorar, alertar, monitorear y reportar todo lo relacionado a los riesgos de cumplimiento de carácter legal y regulatorio. Y como hemos obviamente estado viendo a lo largo de las charlas del día de hoy, está claro que el panorama regulatorio se ha vuelto cada vez más profundo, cada vez más complejo y esto exige de quienes llevamos adelante prácticas en materia de data privacy y compliance, profundizar las herramientas, conocimientos y estrategias a la hora justamente de asegurar estos derechos. Esto es conocer profundamente los riesgos,
prevenir, asesorar, diseñar e implementar estrategias y controles, vigilancia y monitoreo para evitar, obviamente, los daños y la materialización de los riesgos. Y esto implica que las áreas de compliance deban ocuparse no solamente de establecer mecanismos decisores, sino también de establecer estratégicamente planes relacionados a la protección de datos, establecimiento justamente de medidas de seguridad complementarias, controlar los límites de los usos de la información que se haga, las relaciones con terceros, todo lo relacionado con incidentes, de ellos el más específico y que a los amigos de México comentamos en Argentina. Realmente atravesamos un momento en materia de ciberseguridad y lo venimos haciendo hace varios años bastante complejo, donde las brechas de seguridad, lo que nosotros conocemos como data breaches, son moneda del día a día. Y por otra parte, también obviamente la gestión de lo que serían los acuerdos de confidencialidad o los non-disclosure agreements, que son cosas que naturalmente tenemos que seguir reforzando en los ámbitos de compliance. Y todo ello porque hemos ya dado cuenta que es indispensable llevar adelante tareas en Data Privacy Compliance porque aumentó nuestra conciencia en relación a los incidentes, a la percepción que tenemos de los mismos, a la percepción de la información, de la gestión estratégica de los riesgos y a la necesidad también más agudizada de controlar la actividad empresarial y el volumen de los datos, y por otra parte también porque vemos un ecosistema regulatorio que está en la tendencia justamente de uniformizarse. Y con ello pasamos a uno de los roles que hoy en día está llevando la bandera de lo que es el Data Privacy Compliance dentro de las organizaciones, y claramente esa figura es la de DPO, la de Data Protection Officer, también conocido como delegado de protección de datos personales, que como siempre digo es un rol elemental que lleva adelante todas estas cuestiones relacionadas a la protección de datos personales, al cumplimiento en esta materia y que muchas veces sirve como fusible dentro de las estructuras corporativas. Y esto desde lo legal puede tener pros y contras, porque el rol obviamente de fusible muchas veces lleva al DPO en una posición no solamente estratégica, sino también una posición que podríamos decir densa desde lo jurídico y desde su responsabilidad. Y todo esto quiero, para ir concluyendo la charla y la conferencia de cierre, relacionarlo con una cuestión capital que es nuestra soberanía de datos. Hoy en día los estados realmente tienen una responsabilidad inexorable, que es la de proteger la privacidad de los titulares de los datos de los ciudadanos, no solamente como un bien jurídico de orden individual, sino como un bien jurídico colectivo. Esto representa a nivel social ciertas responsabilidades, ciertos nuevos desafíos que tal vez algunos estados obviamente no tienen familiaridad respecto de cómo generar estrategias y sinergias para optimizar esos controles a nivel ciberespacio, esos controles a nivel materia de datos, pero que claramente hay una necesidad estatal y a nivel geopolítico de reforzar esas estrategias porque empezamos a ver un panorama obviamente normativo complejizado de regulaciones solapadas a nivel internacional, y es justamente ese el gran problema y les diría el gran desafío que enfrenta en la actualidad lo que es el Data Privacy Compliance. No son solamente las preocupaciones de la ciudadanía respecto de, bueno, cuáles son los derechos, cuáles son las limitantes de procesamiento, las preocupaciones en torno justamente al procesamiento abusivo, la hipervigilancia, los riesgos a los cuales está expuesta la gente, sino también tenemos desde lo jurídico varias preocupaciones en torno al tema de las aplicaciones extraterritoriales en materia de normativas, porque en este nuevo, como decirles, escenario mixto regulatorio, empieza a hacerse necesario no solamente el hacer cumplir las propias leyes, sino también hacer cumplir otras leyes de otras jurisdicciones, y ese mismo espejo se reproduce en las diferentes naciones. Y todo ello es porque todos los estados están en plena efervescencia de crear marcos legales para el manejo de los flujos de la información. Flujos que hemos visto que se han intensificado a lo largo de los años y que enfrentamos en el ámbito de lo que es Data Privacy Compliance y soberanía de datos ciertas aristas
relacionadas con problemáticas nuevas en materia de soberanía, entre los cuales están el tema de la residencia de los datos, dónde almacenamos los datos, dónde permanecen en el caso de la generación de los datos y dónde se los almacena. Y en líneas generales, el resolver esas mejores estrategias en materia de seguridad, en materia de la integridad, del resguardo de la integridad de los datos, por la pérdida del control físico de los mismos en nuestros nuevos ecosistemas híbridos. Y esto implica establecer regímenes de responsabilidad de orden objetivo, de orden solidario, con nuevas estrategias que plasmen estas necesidades de control, de auditoría, de monitoreo, que sea activo, que sea dinámico, que sea preventivo, y que por otra parte también establezcan estos marcos legales, también con ciertas lógicas que sirvan para uniformar esa aplicación de principios de extraterritorialidad para hacer frente a esos nuevos escenarios geopolíticos sin generar justamente desajustes normativos, rispideces o solapamientos negativos. Y todo ello no es un problema solamente del derecho, es un problema también a nivel economía digital, donde justamente el valor de la economía digital reside en la confianza de los titulares de los datos. Ya hemos hablado y ya se ha comentado respecto de los peligros del mundo virtual, las cuestiones relacionadas a lo que son los incrementos de los sistemas en materia de hipervigilancia, la centralización y la monopolización en los flujos de información. Y está claro que nuestra conclusión en ese sentido es que el ciberespacio en términos generales, el mundo virtual, no tiene un contexto de seguridad o de neutralidad que claramente en el ámbito de lo que es privacy compliance muchas veces perseguimos, luchamos y demás. Lo cierto es que nos enfrentamos, y siempre señalo esto en torno a un vocablo que he acuñado y trabajado muchísimo en el libro de Anonimato, que es el tema de la posprivacidad, donde encontramos un sustrato en el carácter informativo, en el carácter del dataísmo, de la sublimación del individuo, el control absoluto, privado y público en materia de datos. Y esto genera, obviamente, una amenaza muy profunda respecto de la autodeterminación, de la libertad de la autonomía, que son cosas que claramente en lo que respecta a los cumplimientos normativos creo que tenemos que hacer foco, y esto es volver a enaltecer lo que es el principio general en materia de consentimiento. Esto porque la posprivacidad justamente se enfoca en ese control exógeno y endógeno de las individualidades y en un marco donde la privacidad parece ser un bien jurídico que nosotros tenemos que justificar en estos ecosistemas de punitivización preventiva de aquello que verdaderamente merecemos como derecho humano a nivel digital. Y es la posprivacidad la que hace nacer esas nuevas necesidades protectorias y por otra parte un nuevo ejercicio ayornado de la autodeterminación informativa. Y es por eso que les digo que la nueva forma, como decirles, de ejercer dentro de estas nuevas tensiones de orden técnico, funcional, administrativo, económico, político, es la autodeterminación informativa de manera dinámica y un consentimiento informado de manera dinámica, y teniendo en cuenta el establecimiento del anonimato como derecho humano digital de manera proactiva, de manera preventiva, por default y por diseño, como garantía de seguridad, de manera transparente, de forma visible, abierto e informado, usable, funcional y accesible. Y esto nos lleva finalmente a la conclusión en relación a los cambios necesarios en lo que respecta al plano de los principios y los derechos que nos debemos para tener un verdadero ejercicio de data privacy compliance que esté a la altura de los desafíos protectorios que enfrentamos. Tenemos que volver a enfocar nuestro eje en el consentimiento, como les decía, en el establecer los requisitos cada vez más altos de la calidad de los datos que se procesan, no dejar de lado la ciberseguridad, establecer las medidas de seguridad más modernas según el estado actual del arte y por otra parte que los estados verdaderamente ejerzan controles efectivos con esquemas sancionatorios verdaderamente disuasorios y que no solamente se enfoquen en relación al castigo, sino también en generar una cultura interna de lo que es Data Privacy Compliance y que por otra parte se logren y se alcancen mejores y mayores y más profundos niveles de cumplimiento. Y con ello cerrar diciendo que en materia de derechos
sigo obviamente insistiendo en ciertos derechos que en la posprivacidad son elementales y creo que son el próximo cambio de lo que deberían absorber las más novedosas regulaciones en materia de protección de datos personales. Esto es, abandonar los lobbies de la industria, dejar que la pluma de la ley sea guiada por los lobbies de las industrias, permitir que se reestructure la protección de datos personales a través de una redefinición amplia del concepto de datos sensible, consagrar el derecho al anonimato y consagrar plenamente los derechos a no ser perfilado, a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas a nivel individual, a tener un derecho pleno de autodeterminación informativa dinámica, acompañado por un debido consentimiento informado dinámico. Así que les agradezco nuevamente la asistencia aquí a este conversatorio. Por otra parte, quiero dedicarle también el agradecimiento a la Universidad Veracruzana, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, al Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos y particular y especialmente a la doctora Cuello por convocarme a través de la consultora Certainty y agradecerles obviamente el espacio y haberme acompañado aquí en esta conferencia de cierre. Muchísimas gracias, Estefanía, muchísimas gracias, Karina.